Bueno, aquí vamos a ver un poco relacionado con la teoría del método de secciones. Entonces, este es un método que va a ser, que es más eficiente que con respecto al anterior. Vimos que en el anterior teníamos que analizar nodo a nodo, ¿verdad? Para determinar las fuerzas en todas las barras. Entonces, si la armadura es muy grande, como se compone de muchos elementos, entonces tenemos que realizar dos veces, o sea, plantear 2n ecuaciones por cada nodo. Entonces, en este caso dice, entonces, si nosotros queremos en particular determinar alguna fuerza de una barra, entonces este método es más eficiente. ¿En qué consiste? Entonces, como dice, método de secciones consiste en hacerle un corte a la armadura. Entonces, en este caso del ejemplo, entonces vemos que tenemos una barra, digamos una armadura que está aquí apoyada en E con un rodillo y en una articulación, y me interesan, por ejemplo, las fuerzas en estas barras. De momento no me interesa ni la reacción, ni las otras fuerzas en las barras. Digamos, me interesa la barra BD, la barra BE y CE. Entonces aquí aplicamos un corte. Entonces en ese corte, ¿verdad? Lo que hacemos es que cortamos donde necesitamos analizar y determinar las barras que nos preguntan. Lo que hay que tener cuidado es nada más que cuando hacemos un corte, no cortar más allá de 3 barras. ¿Verdad? Lo ideal es siempre cortar 3. ¿Por qué 3? Porque eso nos permite, digamos, por sumatoria de momentos, nos permite simplificar y determinar, por ejemplo, hasta las fuerzas en estas barras. Porque podemos llegar hasta tener hasta 3 sumatorias de momentos, ¿verdad? Los puntos de intersección para que se anulen. Ya lo vamos a ver aquí. Entonces, la idea es entonces hacer un corte más allá, máximo 3. ¿Por qué? Porque son 3 ecuaciones, 3 barras, 3 ecuaciones, ¿verdad? Acuérdense que en el plano 3 ecuaciones, 2 sumatorias de fuerzas y una de momentos o 3 de momentos, ¿verdad? Siempre y cuando no son colineales. Entonces, lo que hacemos es entonces plantear un diagrama cuerpo libre. Entonces planteamos un diagrama cuerpo libre, ya sea de la parte izquierda o la parte derecha del corte. Aquí en este caso se planteó en el dibujo la parte izquierda. Entonces, al hacer la parte izquierda, ahora entonces tenemos esta que está, por decirlo así, completa, este triángulo ABC. Y vemos que, y colocamos obviamente las fuerzas externas, ¿verdad? P1 y P2. Y al cortar acá, ven que cortamos en 1, 2, en 3 puntos. Como sabemos que son estas barras solo trabajan en tensión compresión y solo es una fuerza que se va dirigida entre los puntos de unión de las articulaciones. Entonces en este caso es vertical, en este caso por un ángulo vamos, casi 45, podríamos decir. Y aquí otro ángulo horizontal, ángulo 0. Entonces dibujamos acá las fuerzas que corresponden saliendo del nodo. Ven que esto es como si hiciéramos un análisis de nodos acá, pero solo con las barras cortadas. Entonces aquí aparece la fuerza en BD, la fuerza en BE y abajo en la fuerza C. Entonces acá tenemos un nuevo diagrama cuerpo libre y, por ejemplo, como yo les decía, estratégicamente podemos ubicar un punto para hacer momentos de tal forma que se anulen, por ejemplo, 2 de las 3, de tal forma que nos quede una ecuación, una incógnita, ¿verdad? Esas son las ecuaciones más rápidas de resolver. Entonces acá, si hacemos sumatorio de momentos en E, vemos que tanto la fuerza BE como la fuerza CE se intersecan en E. Por lo tanto, si hago momentos con respecto a E, estas dos no hacen momento. Entonces me queda una ecuación en términos de FPD y de P1 y P2 que en teoría son conocidas. Entonces de esta forma yo encuentro ya, por ejemplo, la fuerza en BD. Hago sumatorio de fuerzas en X y o Y, ¿verdad? Y puedo determinar, ¿verdad? Por ejemplo, si hago en Y, hago FBD. Y si hago en X, entonces ya conozco estas dos, despejo la FCE. Entonces, de esa forma, entonces podemos tratar problemas de una forma un poco más eficiente, ¿verdad? Entonces, acá vamos a ver, entonces,
repasando un poco lo que vimos al inicio del otro problema, ¿verdad? Que fue que el tema de que son armaduras formadas por armaduras simples. Entonces aquí, por ejemplo, eso es para que todo por un problema que más adelante vamos a ver. Entonces aquí tenemos una armadura dada. Entonces, las armaduras, ¿verdad? Dice, armaduras compuestas son estáticamente determinadas, rígidas y completamente restringidas. Entonces, esta armadura compuesta satisface esto, ¿verdad? Que sea rígida y que no colapse, ¿verdad? Por eso lo hicimos como el ejercicio anterior, más que todo para que nace a partir de un triángulo, ¿verdad? Tenemos un triángulo aquí, a veces, digamos, un triangulito acá, digamos 2 barras, un nodo, 2 barras, un nodo, 2 barras, un nodo, ahí vamos, 2 barras, un nodo, 2 barras y un nodo. Entonces, estas satisfacen, por ejemplo, esa condición. Ok, entonces, para todos los casos tenemos que ir contando el número de elementos y el número de nodos. Entonces, dice, si las armaduras que contienen un elemento redundante, vamos a decir que se llaman hiperestáticas o estáticamente indeterminadas, es porque tenemos un elemento de más. ¿Verdad? Entonces, vean que a este mismo de acá, lo que se le hizo para pasar de aquí a acá, que se le hizo, se le agregó otro elemento en CD, como formando aquí una X. Entonces, ya es hiperestático, ¿verdad? O sea, tiene un elemento de más, que digamos que podríamos incluso prescindir de él. Entonces, ¿cuál es la diferencia para, por ejemplo, una rígida y no rígida? Entonces, por ejemplo, acá, este elemento de aquí, si hacemos la sumatoria, ¿verdad? De los elementos y de los nodos, vemos que el número de elementos, vean que entre esta y esta, o entre esta y esta, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre esta y esta? Se le quitó el elemento C. Entonces, al quitarle el elemento C, se convirtió en esta. De acá, si hacemos la sumatoria, ¿verdad? Vemos que M es menor a 2n menos 3. ¿Y por qué decimos que no es rígida? No es rígida, porque podría llegar a colapsar. Aunque yo pueda determinar las reacciones acá, si ustedes ven que se le aplican una fuerza en X acá, como esto es un rodillo, por decirlo así, esto soporta. Pero esto de acá, ¿verdad? Va como a cerrarse, ¿verdad? Como si fuera aquí una tijera, aquí en el punto B. Entonces, ya deja de ser rígida, ¿verdad? Porque si yo le aplico una fuerza en F, este tramo, por decirlo así, esta sección, va a tender a rotar y se va a desplazar. Entonces el punto E ya no es rígido, ya no queda fijo, no es fijo. Acá, vean que yo digo, ok, yo no quiero que el punto E se mueva. Entonces una forma de hacerlo es cambiar el soporte. Pero entonces yo este soporte, que es un solo rodillo, lo que hicimos fue entonces cambiarlo por el tipo de articulación que me da a mí dos incógnitas, ¿verdad? Este F resiste tanto en X como Y. Entonces ya, si yo le aplico una fuerza en F acá, esto ya no se mueve, ¿verdad? Entonces, sin embargo, acá, M sería 2n menos 4, en este caso. Pero vamos a tratar ahora, agregar en estas ecuaciones de análisis una variable que vamos a llamar R, que va a ser las reacciones en los apoyos. Entonces, esas R's, ¿verdad? En este caso, entonces, vean que aquí tengo 2 y 2, 4, ¿verdad? 2 y 2, 4. Entonces, este 4 lo paso para acá. Entonces me queda M más 4. Y justamente coincide con R igual 4. Entonces, vemos que si se cumple ahora esta otra condición, ¿verdad? Vean que una cosa es para analizándola desde el punto de vista de una armadura compuesta a partir de armadura simple, que es satisfacer esta. Si hay más elementos, quiere decir que es hiperestática, ¿verdad? Pero también yo lo puedo analizar a partir de las reacciones en los apoyos. Entonces, si yo le agrego R, que es el número de incógnitas asociadas a los apoyos, entonces
si se cumple esto, dice que podría ser rígida. Entonces vamos a leer lo que dice acá. Dice, una condición necesaria pero insuficiente para que una armadura compuesta sea determinada rígida y completamente restringida es que M más R sea igual a 2N. Entonces a nosotros nos interesa, uno, que la estructura sea rígida, o sea, es decir, no colapse y que esté adecuadamente restringida, ¿verdad? Eso, digamos, vienen de la mano. Si la armadura está rígida, va a ser completamente restringida. Pero también nos interesa que sea determinada. ¿Qué significa determinada? En que yo pueda determinar las reacciones y todos los elementos de las barras. De tal forma que voy a estar tranquilo que para diferentes condiciones de carga, nuestra armadura no va a colapsar. ¿Verdad? Que eso es lo que al final andamos buscando, que no queremos que si por alguna razón cambia la dirección del viento o cambia otra fuerza por otro lado, no colapse nuestra armadura. Entonces, como resumen, vamos a decir, ¿cómo determinar si una armadura es completamente restringida y determinada? Entonces lo que vamos a hacer es primero contar el número de elementos M, el número de nodos N, el número de componentes de reacción en sus apoyos, ¿verdad? Generalmente tenemos, típicamente son estas articulaciones que nos dan 2 y, por ejemplo, los apoyos de rodillo que nos dan 1. Entonces comparamos con el producto de 2N, que el número de 2N es el número de ecuaciones que tenemos disponibles para resolver. Entonces, si M más R es menor a 2N, eso vamos a decir que la armadura es parcialmente restringida. O sea, en este caso tenemos menos incógnitas que ecuaciones, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir. M más R va a ser un número de ecuaciones y 2N también. O sea, las M más R que está asociado a las incógnitas. Entonces, al tener menos incógnitas que ecuaciones, entonces hay una que está, digamos, redundante. Pero físicamente la armadura se dice que es parcialmente restringida. Si la suma de M más R es mayor a 2N, ese número de ecuaciones, vamos a decir que la armadura es indeterminada. O sea, yo no tengo con las ecuaciones que disponemos de la estática determinar sus reacciones. Y si M más R es igual a 2N, hay que determinar todas las incógnitas y se tienen que cumplir todas las ecuaciones, ¿verdad? Entonces, no necesariamente si esta relación de acá, si se cumple, me va a decir que mi armadura es determinada. Entonces dice, para establecer si es completa o impropiamente restringida, se deben determinar las reacciones y fuerzas en sus elementos. O sea, para que sea determinada, necesariamente necesito determinar todas las fuerzas y las reacciones. Si todas se encuentran, entonces la armadura es completamente restringida y determinada. ¿Ok? Entonces, eso sería lo que corresponde a la sección 6.2 del libro, del capítulo 6.